Iniciamos. Primero con el diodo. De los diodos, el primero que tenemos es básicamente el diodo tipo rectificador, que básicamente tiene el terminal ánodo y el terminal cátodo. De este diodo, nosotros lo que nos interesa es básicamente que pueda circular una corriente. Esta corriente la vamos a llamar I de diodo, ID, y obviamente su voltaje. En este caso, el voltaje del diodo pues estaría en este sentido, voltaje del diodo. Para el diodo particularmente, como tal, tenemos dos equivalencias. Tenemos la equivalencia ideal y como tal, tenemos la aproximación. Ahora, en esto de la aproximación, pues, como les mencionó sus profesores, hay dos. Una que es la simplificada, aproximación simplificada, y otra que es más realista, que es la que incluye una resistencia. Pero entonces vamos a quedarnos con la aproximación simplificada. ¿Okay? Entonces, en el modelo ideal, si hay una corriente que circula al diodo de ánodo a cátodo, básicamente el comportamiento del diodo es un cortocircuito. Por lo tanto, aquí la corriente del diodo es en este sentido. De ánodo a cátodo. ¿Okay? En la aproximación simplificada, en cambio, cuando una corriente trata de circular de ánodo a cátodo, el comportamiento del diodo es como una pequeña fuente de voltaje. Como pequeña fuente de voltaje es su equivalencia de ánodo a cátodo. Nuevamente, intenta circular una corriente en sentido ánodo a cátodo y aquí el voltaje del diodo como tal es según el fabricante, según la fabricación. Entonces, si fuera de silicio, ese voltaje es 0,7. Si fuera de germanio, 0,3, por ejemplo. En términos generales, si una corriente quiere circular al diodo en sentido contrario, en este caso de cátodo a ánodo, pues básicamente la equivalencia del diodo simplemente es un circuito abierto. Entonces, si una corriente quisiera circularla en este sentido, de cátodo a ánodo, la corriente del diodo es básicamente igual a cero. Se comporta como un circuito abierto. A nivel gráfico, esto lo veríamos así. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando está la corriente en una polarización inversa, en las dos, en ideal y en aproximación, se comporta como abierto, o sea, Como un circuito abierto. en las dos, en ideal y en Sí. aproximación. Sí, exacto. Por eso justamente solo le hago una equivalencia y que es con la flecha en rojo. Entonces, eso lo vamos a ver ahora justamente en la gráfica. Básicamente, la gráfica que voy a dibujar es la gráfica de corriente del diodo versus voltaje del diodo. Entonces, básicamente esto se vería de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? El eje horizontal, básicamente es voltaje de diodo, el vertical corriente de diodo, y así mismo acá. Voltaje de diodo, corriente de diodo. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica? La gráfica se ve de esta manera. En el modelo ideal, básicamente, cualquier voltaje del diodo negativo, lo que es lo mismo que tengamos un voltaje de ánodo a cátodo, perdón, de cátodo a ánodo, o sea, en sentido inverso, básicamente lo que hace es que la corriente sea igual a cero. Lo mismo va a suceder en el diodo en la aproximación simplificada. Cualquier voltaje de diodo menor o inverso al voltaje de diodo como tal, va a hacer que el diodo se comporte como un circuito abierto. O sea, básicamente corriente cero. La diferencia es que en estos dos modelos, el uno sucede exactamente en 0 voltios, ya se comporta como un cortocircuito, y el otro
en el voltaje de encendido se comporta como la pequeña fuente que les he dibujado previamente. Entonces, en el primer caso, se va a ver así. Y en el segundo caso, se va a ver así. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Si ya lo vemos, este punto de aquí es básicamente el voltaje de encendido del diodo. ¿Ok? Lo que nos diga el fabricante, es lo que el material con el que está hecho nos diga, si es de silicio 0,7, si es de germanio 0,3, o incluso si algún fabricante tiene otro valor, pues básicamente ese sería ese voltaje, el voltaje de diodo como tal, el voltaje de encendido. Mientras que en el modelo ideal, el voltaje de encendido sucede justamente en 0 voltios. O sea, básicamente con 0 voltios se comporta como un corto en el modelo ideal y permite el paso de corriente como vemos. La corriente se vuelve hacia arriba. En sí trata de ser infinita, que es la simplificación como tal o lo ideal que estamos trabajando. Y acá cuando se supera el voltaje de diodo o el voltaje encendido, pues conduce corriente. Por eso vemos la línea vertical roja hacia arriba. Cualquier voltaje menor a este voltaje de diodo en la aproximación simple, implica que el diodo está apagado. Y acá cualquier voltaje menor a 0 implica que el diodo está apagado. O sea que se comporta como lo que tenemos aquí a un lado, que esto es cuando el diodo está apagado o cuando literalmente la corriente quiere ir de cátodo a ánodo, cuando tenemos un voltaje de cátodo a ánodo como tal. Hasta ese punto, ¿alguna consulta o alguna duda del comportamiento del diodo normal? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar con el Zener. El Zener como tal también tendrá dos equivalencias. En este caso, el diodo Zener, su símbolo es de esta manera. Y nuevamente los terminales de ánodo a cátodo y como tal. Ahora, si la corriente lo recorre al diodo en este sentido, él va a hacer su función como diodo. Si la corriente lo recorre en el sentido contrario, esto va a ser como Zener. Entonces, esta en verde es I de Zener, mientras que el azul vendría a ser la I de diodo. En términos generales, el diodo Zener es un elemento que puede conducir en ambos sentidos siempre y cuando se supere sus respectivos voltajes de encendido como tal. Ahora, en este caso, el voltaje de diodo es igual al voltaje de ánodo a cátodo. Mientras que el voltaje de Zener es igual al voltaje de cátodo a ánodo, en términos generales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comporta en estos casos? Pues, si la corriente al diodo Zener lo circula de ánodo a cátodo, se comporta como diodo y toda su equivalencia es idéntico a lo que tenemos acá. Se comporta igualito como diodo, salvo por la parte en rojo. Esto de aquí, donde decía off, eso ya no pasa. Esta parte en el diodo Zener, esto de aquí, es solo para el diodo rectificador simple. ¿Ok? El comportamiento como diodo en encendido es idéntico a lo que vemos acá. Pero como Zener, él sí va a trabajar de la siguiente manera. Como Zener, nosotros tendríamos esto. Cuando una corriente lo atraviesa de cátodo a ánodo, o sea, eso sería en este sentido. Nuestro diodo se va a comportar básicamente como una fuente de voltaje, ahora con el positivo de este lado, pero con el valor del Zener. Y eso es de cátodo a ánodo. Cátodo a ánodo. Y por lo tanto, esto es nuestra corriente de Zener. Como tal, aquí nosotros no tenemos una equivalencia en la que se comporte como un corto porque de por sí el diodo Zener la intención es que tenga un voltaje alto.
Entonces, de forma gráfica se vería así. De forma gráfica nosotros veríamos esto. Si yo estoy hablando de la curva voltaje de diodo y de diodo, el comportamiento va a ser así. Y esas dos esquinas, pues básicamente representan esto. Aquí el voltaje de Zener y acá el voltaje de diodo. Obviamente aquí el voltaje de Zener aparentemente aparecerá negativo, pero es simplemente porque si lo vemos de cierta manera, en este cuadrante vendría a ser voltaje de ánodo a cátodo, mientras que acá es voltaje de cátodo a ánodo. Entonces, por eso aparece negativo, o sea, es medido de forma contraria. Esta gráfica, como tal, tiene dos posibilidades, como ya les dije. Lo voy a remarcar acá con el resaltador. Tenemos esta opción en la que como diodo es en cero, o esta opción que como diodo es una pequeña fuente. Como vemos, el que acabo de graficar esto como diodo es una pequeña fuente, mientras como Zener ya es la fuente del Zener. ¿Okay? Ahora, hay una segunda gráfica como tal de este elemento que representa exactamente lo mismo. En ese caso, se vería así. En este caso, la gráfica, en cambio, es voltaje de Zener y de Zener. Y como tal, los valores de las esquinas son aquí el voltaje de Zener y acá voltaje de diodo. Solo que aquí es negativo de nuevo porque en este caso este cuadrante implicaría voltaje de cátodo a ánodo, mientras que el cuadrante de acá implicaría voltaje de ánodo a cátodo. O sea, están medidos de forma contraria. Estas dos gráficas son equivalentes, o sea, dan la misma información, sino que una está vista desde el lado del diodo, mientras que la otra está vista desde el lado del Zener. Y básicamente esos son los comportamientos de nuestros dos elementos, tanto diodo como Zener. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Profesor, y sobre los puntos de operación ahí en las gráficas. Ya, dependiendo de cómo estén polarizados los elementos,
nosotros vamos a encontrar una corriente de diodo y un voltaje de diodo particular, y eso va a representar directamente el punto de operación. O sea, dentro de esa línea roja, en cualquiera de los casos, ya sea como Zeners o en el caso de los diodos que tenemos antes, encima de esa línea roja debería ubicarse nuestro punto de operación, que va a ser un valor único de corriente y un valor único de voltaje, en teoría. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a proceder a encontrar, cuáles son estos valores de voltaje y de corriente de punto de operación. Hasta este punto, ¿alguna consulta o alguna duda? Por mi parte no. Listo. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio para que ya lo vean, es directamente funcionales. Entonces, vamos a tener este ejercicio de aquí. Esto va a ser B1. R1. Este es B1. R2. B2. Menos B2. Y una última fuente. B3. Y esta resistencia vendría a ser R3. Entonces, básicamente con este circuito, nosotros lo que vamos a tener que encontrar es cuál es el comportamiento de los elementos y cómo estos elementos estarían funcionando. Por ejemplo, en el caso del diodo, si está encendido, si está apagado, en el diodo 2, y en el diodo 1, si está encendido como diodo o si está encendido como seno. Eso es lo que nos interesa encontrar aquí. Ahora, para estos casos particulares, tenemos lo siguiente. Nos dan que los valores de B1 es, por ejemplo, más 10 voltios. El valor de la fuente menos B2 es menos 3 voltios. Y el valor de la fuente B3 es más 5 voltios. Los valores de la resistencia son 1K, 1K y 1K. Ahora, en este ejercicio particular nos van a dar como tal las curvas características de los elementos. Entonces, de las curvas nosotros vamos a sacar los parámetros del mismo. Entonces, voy a copiar estas curvas para aprovecharlas. Bien, entonces, la información que nos van a dar estas dos curvas que nos dan con el ejercicio es la siguiente. Básicamente nos daría esto. Y aquí tenemos. Este valor es 0.7 voltios y el otro valor es menos 3. Obviamente BD está en voltios. Y el ID es lo que vamos a calcular. En este caso,
Este valor es 0.7 y esto también está en voltios. Y el ID es lo que vamos a calcular. Entonces, básicamente esta curva de la izquierda vendría a ser para el diodo de 1 y esta de la derecha para el diodo de 2. Así es como se van a comportar y básicamente son datos, en este caso, de funcionamiento, ¿ok? Ahora, nosotros debemos encontrar esta información como tal. Nosotros debemos encontrar de esta información y analizar cómo posiblemente se van a comportar nuestros elementos, ¿ok? Entonces, en función de ello, nosotros lo que debemos enfocarnos es en la posible dirección de las corrientes que van a circular por nuestro ramo. Entonces, para ello, siempre debemos tener en cuenta que la corriente siempre va a circular del mayor voltaje hacia el menor voltaje, ¿ok? Esa es la dirección de corrientes de forma generalizada. La corriente siempre circula del mayor voltaje hacia el menor voltaje. Entonces, empecemos a analizar los ramales de forma general que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí como tal, la fuente B1 tiene el valor de 10 voltios. Si vemos el resto de fuentes, pues básicamente todas son menores a 10 voltios. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿hacia dónde creen que debería circular? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, jóvenes? ¿Hacia dónde? Derecha. De izquierda a derecha, ¿verdad? Porque en teoría la de 10 voltios es la corriente mayor. Entonces, esto la vamos a definir aquí como una corriente I1. Llegando a este punto, que estoy marcando en verde, si lo pueden ver, justamente entre las resistencias R1 y R2 y el diodo, nosotros llegaríamos con esta corriente y la corriente tiene dos posibles caminos, hacia R2 y hacia el diodo Zener. ¿En qué dirección creen que va a ir hacia el diodo Zener? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque básicamente el voltaje inferior es 0. Entonces, básicamente, esto, la dirección de este diodo, de la corriente de este diodo 1, sería así. Esto sería I de 1. Mientras que acá, la dirección trataría de ir en este sentido todavía como una I2. Ahora, llegamos al siguiente punto, el que está entre R2, R3 y el diodo 2. La corriente de la fuente B3 en teoría debería salir desde B3 porque es una fuente positiva. Entonces, en teoría, la corriente de R3, ¿en qué dirección debería ir? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Porque al ser una fuente positiva, pues tiene una mayor corriente, aparentemente un mayor voltaje, y iría así. Entonces, I3 debería ser de esta forma. Y finalmente nos queda solamente la corriente del diodo 2, que como la fuente B2 es negativa, entonces no hay vuelta que darle. Seguramente la dirección es en este sentido. ¿Por qué? Porque el voltaje de arriba seguramente es más grande. Entonces esto es la I de 2. Con esas direcciones de corrientes, ¿correcto? Entonces yo empiezo la asunción de mi circuito. Entonces, yo digo esto. Asumo que el diodo 1 va a estar trabajando encendido como Zener. Y asumo que el diodo de 2 va a estar trabajando encendido. Como es diodo, pues no tiene otra equivalencia, simplemente está encendido. Entonces, basado en esta asunción que acabo de escribir aquí en azul, nosotros vamos a redibujar nuestro circuito. Entonces, para redibujar nuestro circuito vamos a reemplazar ya los valores que deberían tener los elementos en función de la asunción que hicimos. Entonces, esto sería de esta manera. Yo empiezo con mi fuente B1, mi resistencia R1, llego a mi Zener y como digo, el diodo de 1 lo estoy asumiendo encendido como Zener. El voltaje de encendido del Zener es este.
3. Ahí lo vemos como menos 3. Pero recuerden lo que les dije. Esto de aquí es voltaje de cátodo ánodo. Por lo tanto, si la corriente como tal está ingresando por el cátodo, entonces la fuente de voltaje tiene esta polaridad. El positivo arriba, el negativo abajo con el valor de 3 voltios. Y con eso llega a la referencia. Entonces ya he reemplazado a mi diodo 1 con su equivalente de Zener, en este caso como una fuente de 3 voltios. A partir de este punto, yo tengo mi otra resistencia, R2, mi otra resistencia, R3, y mi fuente V3, R3, y mi diodo D2, nosotros asumimos que se está comportando es como un diodo encendido. Entonces, básicamente, la corriente circula de ánodo a cátodo, entonces se va a encender como una fuente de voltaje y con esta polaridad. Y aquí tenemos menos V2. Y este valor será más menos 0.7. En Profe, una conclusión, pregunta. dígame. ¿Por qué en el diodo Zener le puso más menos si está entrando por el cátodo? Es que justamente a eso iba. En cualquiera de los dos elementos, por más que su comportamiento sea como la de una fuente, no son fuentes. Ellas no pueden entregar energía. Los únicos elementos que pueden entregar energía son las fuentes, que en este caso son B1, B3 y B2, en teoría. Entonces, una fuente como tal puede y entrega corriente desde su terminal positivo como tal. Pero el diodo Zener y el diodo rectificador son elementos pasivos. Ellos consumen energía. Eso quiere decir que consumen corriente. Por lo tanto, en el terminal por donde ingrese la corriente, me determina si está encendido, está apagado, si es un diodo, si es un Zener. En el caso de diodo 1, la corriente ingresa por cátodo, ¿correcto? Y sale por ánodo. Pero, como es un elemento pasivo, la fuente equivalente va a estar por donde ingrese la corriente, va a ser su terminal positivo, tal como lo vemos en este caso. Mientras que en el diodo 2, la corriente lo atraviesa de ánodo a cátodo, ¿correcto? Lo va a hacer funcionar como un diodo encendido. Dibujamos la fuente, pero el terminal positivo de la fuente está por donde ingresa la corriente. Entonces, el terminal por donde ingresa la corriente para el diodo de 2 es, en este caso, justamente el ánodo, y por eso ambos elementos quedan con la polaridad hacia arriba. ¿Queda claro ese aspecto? ¿Queda claro por qué los dos elementos tienen el signo positivo arriba? Sí, una cosita más. Dígame. En este caso vemos que en el diodo, por ejemplo, es una polarización directa, ¿verdad? Exacto. Pero, y no sería ahí, no se comportaría ahí como un cable, o sea, Como un ¿por qué se corto. comportaría como un 0.7? No debería Porque, comportarse como un cable. porque no, en la gráfica que nos dieron, que es la que está aquí arriba de 2, que es la que voy a señalar ahorita, en esta gráfica me están diciendo de que el diodo D2 no está siendo utilizado de su forma ideal, sino que está siendo como su aproximación simplificada. Por eso lo utilizo como 0.7 y no como un cortocircuito. Solo cuando es ideal es un cable, ¿verdad, profe? Exacto. Cuando es ideal se comporta como un cable. Y para ser ideal, la línea roja que sube no debería estar en 0.7, sino justamente en el eje de ID, que es la gráfica que teníamos acá originalmente, que es la que está arriba de las dos de ID dibujadas ahí en la llave azul. Cuando la gráfica está así, justo en 0, la corriente sube, ese es el modelo ideal. Pero como acá la gráfica que me dieron para este ejercicio estaba en 0.7, eso quiere decir que no estamos en el modelo ideal, sino que estamos en la aproximación simplificada. ¿Queda claro? Sí, ¿Alguna profe, duda? gracias. Muy bien. Entonces, en conclusión, para el trabajo de Dios y Zener, el signo positivo de la fuente equivalente, ya sea de un diodo o de un Zener, siempre es el lado positivo por donde ingresa la corriente al elemento. ¿Ok? De forma generalizada. Nuevamente, el signo de la fuente equivalente, tanto de diodos como Zener, el positivo siempre es por donde ingresa la corriente al elemento.
Y obviamente la dirección de la corriente determina si va a estar encendido, apagado, si va a ser un diodo o va a ser un seno. ¿Ok? Hasta este punto, antes de tan siquiera intentar hacer un solo cálculo, ¿alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a analizar ahora sí corrientes, voltajes, y con ello vamos a determinar si lo que asumimos que diodo 1 estaba encendido como Zener y diodo 2 estaba encendido es efectivamente lo correcto. ¿Ok? Entonces, ya con el circuito que tenemos aquí equivalente, que es el azul, nosotros podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, podemos usar el método de mallas, método de nodos, teoremas que hayamos aprendido para el manejo de circuitos eléctricos y demás. Podemos usar cualquiera de los métodos con tal de que determinemos cuál es la corriente que pasa por los ramales y por ende los voltajes en los nodos, ¿no? Ahora, en este caso es relativamente sencillo encontrar cuál es el voltaje en los nodos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, voy a marcarlo con otro color, el voltaje en este punto que es igual, jóvenes, en el que estoy marcando en verde. Aquí es 3. Exacto, entonces literalmente aquí nosotros lo que tenemos es 3 voltios. ¿Y el voltaje en este punto? ¿Cuánto sería el voltaje en este punto? El valor de la... 0.7. ¿Cuánto? 0.7. No, porque aquí tenemos esta fuente menos B2, que su valor como tal era menos 3. Entonces, ¿cómo yo opero esta fuente? Lo voy a operar de esta manera. Básicamente, esta fuente yo la podría redibujar de esta manera, como que está así. Eso es la equivalencia de la burbuja que estaba ahí como menos 3. La burbuja, el signo de la burbuja es el que estaría pegado al cable y el signo que no aparece en la burbuja vendría a ser el que está pegado a la referencia. Entonces, la equivalencia de la burbuja que decía menos 3 es la fuente en ese sentido. ¿Queda claro cuál es la equivalencia de las burbujas como tal en fuentes? Eso quiere decir que la fuente B1, por ejemplo, su equivalencia sería así. Más o menos 10 voltios. ¿Estamos claros en ese aspecto? Y por ende, la fuente en 3 básicamente sería así. Más o menos 5 voltios. Esa es la forma en la que trabajan las burbujas. Básicamente, el signo de la burbuja implica el signo de la fuente que está conectada a ese ramal. Entonces, si quisiéramos hasta acostumbrarnos a ver la burbuja, quisiéramos darnos cuenta cómo están las fuentes, podemos redibujarla fácilmente. Pero en realidad ya en electrónica la intención es trabajar con las burbujas siempre, porque es una nomenclatura un poco más simplificada y que nos ayuda a reducir los circuitos como tal. Incluso ustedes hasta ahora en la práctica deben haberse dado cuenta que casi en todos los circuitos la nomenclatura que uso para fuentes y que casi todos los profesores electrónicos usamos es básicamente la de la burbuja. ¿Estamos claros hasta este punto? Entonces, nuevamente, ¿cuánto sería el voltaje equivalente que se vería abajo de la resistencia R3? Si ya tenemos las fuentes redibujadas de esa manera para ayudarnos. ¿Cuánto sería el voltaje? Menos 2.3. Menos 2.3, ¿verdad? Porque la de 3 voltios es más grande, entonces como están en polaridad contraria, se restan. Entonces, 3 menos 0.7, 2.3. ¿Y cuál de las dos tiene el signo mayor? Pues la negativa, por lo tanto aquí es menos 2.3 voltios. ¿Estamos claros hasta ese punto? Ahora, como yo ya tengo los voltajes diferenciales de cada elemento, yo puedo calcular las corrientes de forma sencilla. ¿A qué me refiero? Básicamente,
la corriente I1 está aquí, la corriente I2 está aquí y la corriente I3 está aquí. Entonces yo puedo escribir que I1 es igual al voltaje mayor menos el voltaje menor. Por lo tanto, es V1 menos el voltaje del Zener dividido para la resistencia R1. Lo que es igual a 10 menos 3 dividido para un K. ¿Cuánto sale esa corriente I1? ¿Me ayudan calculándola? Siete 7 miliamperios. miliamperios. Muy bien, esta corriente es de 7 miliamperios. Ya tengo una corriente. La I2, también conozco los voltajes en sus dos extremos para R2. Entonces, esto va a ser igual al voltaje de Zener menos el voltaje X, vamos a llamar a este voltaje X para no confundirnos, Bx dividido para R2, y esto vendría a ser 3 voltios menos 2.3 dividido para un K. ¿Cuánto sería esta corriente? $5.3 miliamperios. Muy bien. 5.3 miliamperios. La corriente I3 también tenemos conocimiento ya de sus voltajes diferenciales o de sus voltajes extremos. Por un lado es el voltaje de la fuente 3, B3, menos el voltaje Bx que hemos nombrado ahí, y esto dividido para R3. Entonces, de esta manera sería 5 menos 2.3 dividido para un K. Y esto es igual ¿a cuánto? 7.3 miliamperios. Muy bien, 7.3 miliamperios. Ahora ya Profesor, tenemos, disculpe. dígame, En I2 a mí me salió 26 miliamperios. ¿por qué razón? Porque el voltaje en el extremo izquierdo es 3 voltios, ¿correcto? El voltaje en el extremo derecho de R2 es menos 2.3 voltios. Y siempre es de mayor voltaje menos el menor voltaje. Entonces nos queda 3 mi error, menos disculpe. 2.3. Yo había visto 23, no vi el Es punto. 2.3, aquí Disculpe. está. ¿Listo? Y nos quedan estas corrientes. Ahora resulta que ya conocemos todas las corrientes de las resistencias y por ende, básicamente también puedo conocer las corrientes de los diodos. ¿Por qué? Porque la corriente del diodo 1, ID1, y la corriente del diodo 2, ID2, básicamente, ¿qué va a ser? ID2 va a ser igual a I1 menos I2. Porque básicamente analizamos las corrientes que entran y salen en este circuito, ¿no? En este nodo, el de 3 voltios. Y la I de 2, básicamente sería igual a I2 más I3. ¿Cuánto quedan los respectivos corrientes de diodo? Arriba sería I de 1. Sí, ya me di cuenta. El de la izquierda. Este es I de 1. Eso. Exacto. Sí, justo me había dado cuenta. Gracias. Esto es I de 1 y aquí, ¿cuánto quedaría I de 1 y cuánto quedaría I de 2 entonces? $1.7 y de 1. Esto es 1.7 miliamperios Y el otro 12.6. y este es 12.6 miliamperios. Entonces, les pregunto, ¿la dirección de corrientes actuales que están I de 1 y I de 2 son la misma dirección de corriente que asumimos originalmente? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso quiere decir que como la dirección de corriente salieron los valores positivos, eso quiere decir que la asunción que hicimos originalmente es correcta. Entonces, los dos diodos están encendidos, solo que el diodo 1 como Zener y el otro, pues, como diodo, solo es un diodo. Hasta este punto,
¿Alguna pregunta o alguna consulta? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Podría por favor explicar otra vez por qué en BX es menos 2.3? Ya. No entendí esa parte. Lo voy a separar acá al lado. Básicamente, nosotros tenemos en este punto que lo voy a llamar BX, tenemos una fuente en este sentido de más o menos 0.7 y en serie con una fuente que está en el sentido contrario, hasta tierra. Entonces esto es menos más 3 voltios. De por sí la polaridad de las dos fuentes está contraria, ¿sí o no, joven? Sí, profe. Entonces, el resultado básicamente va a ser la resta de los dos valores. 3 menos 0.7. Eso me va a dar igual a 2.3. Pero de las dos fuentes que tengo ahí, ¿cuál de ellas es básicamente la más grande? ¿La negativa o la positiva? La negativa. La más grande es la de 3, ¿correcto? Sí. Si es que queremos verlo así. Y de los dos valores más grandes, ¿qué terminal está pegado hacia BX? En el caso de la de 3, justamente es el terminal negativo. Entonces, por eso este valor es menos 2.3 voltios. ¿Ahí le queda más claro? Sí, pero ¿y por qué no afecta la parte de arriba? La parte de la fuente La 5 y de B3. R3. Sí. Porque cuando Por tenemos la- cuando tenemos solo fuentes, como en el caso del ramal donde está ID1, cuando hay una sola fuente, básicamente todo el voltaje de ese punto es igual al de la fuente. Nada más importa. O sea, la fuente, como quien dice, la fuente es predominante con respecto al resto de voltajes si es que hay una sola fuente conectada a ese punto. Y en este caso, la equivalencia de esas dos fuentes es como una sola fuente de voltaje. Por esa razón no nos interesa el voltaje en los otros de R2, de R3, sino más bien solo de estas fuentes. ¿Le queda más claro en ese aspecto, Juan Novoa? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, hasta este punto nosotros ya confirmamos que nuestros diodos efectivamente están encendidos como lo habíamos asumido inicialmente y ya conocemos los valores de sus corrientes. Entonces, lo que nos queda determinar es cuánto es o cómo determinamos su punto de operación. Entonces, el punto de operación Q del diodo 1 siempre, y en general el punto de operación de un diodo se lo escribe como el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Y si fuera Zener, pues voltaje de Zener y corriente de Zener. Entonces, el punto de operación Q para el diodo 1 básicamente va a ser el voltaje de Zener, que es 3 voltios, y la corriente de Zener, que en este caso es 1.7 miliamperios. Ese es el punto de operación de Q1. El punto de operación de Q2 va a ser, en este caso, voltaje de diodo, que es 0.7, con la corriente de diodo, que es 12.6 miliamperios. Entonces, si a este punto de operación yo lo quisiera ubicar como tal en nuestras rectas, sería algo así. Por ejemplo, el punto de operación para el D1 sería en menos 3 como el diodo y con un valor de menos 1.7 miliamperios aquí. Menos 1.7 miliamperios. Y este punto de aquí es Q para el diodo 1. Y el punto de operación para el diodo 2 pues sería en 0.7 del voltaje y en 12 miliamperios. Que eso, por ejemplo, podría ser aquí. Y eso es 12.6 miliamperios. Entonces, este es el punto de operación del diodo D2. Estamos claros de que básicamente el punto de operación es un valor de corriente y un valor de voltaje particulares de toda la curva del elemento. Profesor, en el punto de operación D2, ¿no afecta la operación que se hizo con... no, es que es BX, ¿verdad? Claro, es BX lo que tenemos ahí. Ok. Ya listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Entonces, hasta este punto, literalmente ya hemos analizado un circuito en el que teníamos diodo, teníamos Zener,
sus corrientes, sus voltajes y cómo trabajarlo. Entonces, también encontramos su punto de operación en sí para justamente poderlo dimensionar en la gráfica, seguramente. Entonces, hasta este punto, ¿alguna duda adicional, jóvenes? Profe, y aquí la recta de carga, a veces saben pedir rectas de carga de los diodos. Ya. Típicamente, la recta de carga del diodo suele estar vinculado a una fuente y a una resistencia, ¿correcto? Eso es lo que normalmente suele vincular una recta de carga. Ahora, ¿cómo ubicamos la recta de carga en cada uno de estos elementos? Pues básicamente necesitamos dejarlo a una equivalencia de solo resistencia, de una resistencia de una fuente y de un solo diodo. Ya en circuitos más complejos como este, ya la recta de carga no tiene mucho sentido. En circuitos más sencillos la podemos calcular, sí, pero en este caso, si quisiéramos calcularlo, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, para el diodo D1, vamos a enfocarnos solo en el diodo D1. Si el diodo estuviera, en este caso, el voltaje de diodo fuera 0 como tal, ¿cuál sería la corriente de diodo? Si el voltaje de diodo fuera 0, ¿cuál sería la corriente del diodo? Según la gráfica que tenemos ahí arriba. Lo voy a marcar en azul en la gráfica ahí arriba, ¿ok? Si en esta gráfica de I de diodo, B de diodo, el voltaje de diodo es 0, que lo estoy marcando aquí en azul, un punto azul, justo en el centro del eje, la corriente del diodo es 0. ¿Estamos claros hasta ese punto? Sí. Muy bien. Ahora, si la corriente del diodo, como tal, en este caso, eso es si el voltaje del diodo fuera 0. Si la corriente del diodo, nuevamente, fuera 0, caemos exactamente en el mismo punto. Entonces, básicamente, la recta de carga coincide que este punto 0 estaría ahí y la recta de carga del Zener se vería de esta manera. Esa básicamente sería la recta de carga de nuestro diodo D1. Pero es Siempre va algo a que cortar con el punto de operación, disculpe. cuando tenemos más elementos, o sea, siempre debe cortar en el punto de operación. Eso sí, siempre. Siempre debe cortar en el punto de operación. Siempre. Ahora, el punto de intersección con los ejes no siempre va a ser 0 como en este caso. En este caso es 0 porque efectivamente las fuentes como están ubicadas le permitieron ser 0, pero en realidad pudo haber sido cualquier otro valor en función de resistencias y demás. Entonces, no necesariamente 0, el otro cruce. Pero en este caso, coincidentemente, como están las fuentes ubicadas, pues básicamente podemos tener ahí un punto de operación. En el caso del diodo 2, como tal, nuevamente nosotros tenemos una fuente como tal, en este caso de menos 2.3 voltios y la de 3 voltios, pero no hay una resistencia directamente vinculada porque hay varias resistencias. Entonces, cuando hay varias resistencias, normalmente lo que se busca es tratar de llegar a una equivalencia y con ello se encuentra ya la recta de carga definitiva. Esto es como quien dice una aproximación. Pero si yo quisiera encontrar la recta de carga 100%, todos los valores que tiene, tendría que hacer lo siguiente. Del circuito que yo tengo, en azul con verde, yo tendría que ir reduciendo el circuito de tal forma que para cada diodo me quede solo con un elemento, una fuente y una resistencia. Si no puedo quedarme como un elemento, una fuente y una resistencia, en realidad no puedo calcular, en este caso, la recta de carga. Entonces, lo voy a hacer aquí de forma demostrativa, pero en realidad cuando ya son circuitos más grandes ya no tiene mucho sentido hallar la recta de carga. Cuando hablamos de transistores, sí, ahí sí de ley la podemos encontrar, pero acá no tanto, pero lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver.
Redibujando este circuito para el diodo D1, yo tendría lo siguiente. Yo tengo, esto es para D1. D1, una resistencia R1, y aquí está nuestro diodo. Ahora, yo básicamente a partir de este punto para acá, yo lo que quiero es tener un Thevenin, que básicamente es la equivalencia de todo junto. Entonces, ¿cómo veríamos esto? Pues básicamente, el hecho de que aquí tengamos una fuente de menos 2.3 voltios en el que hemos llamado Bx, simplemente me permite hacerlo de esta manera. R2 y aquí simplemente Bx. ¿Por qué? Porque R3 y la fuente de 5, como Bx ya tiene un valor fijo, para el diodo de 1 no influye, no le hace, es como que si no la viera. ¿Pero por qué? Porque Bx ya tiene un valor fijo, ya es ese valor sí o sí. Entonces, lo que nos queda aquí finalmente sería hacer un análisis como de superposición, encontrar una resistencia de Thevenin nuevamente, en este sentido. Un nuevo Thevenin, donde ese Thevenin lo veríamos de esta forma. Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y finalmente nuestro elemento. Y como tal, con esta equivalencia yo sí puedo calcular directamente la recta de carga. Ahora, ¿qué es igual a este voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin en este caso particular vendría a ser igual a la superposición de las dos fuentes. V1 por R2 dividido por R1 más R2 más Bx por R1 dividido por R1 más R2. Y finalmente, pues, ya reemplazando estos valores, porque los valores son un K, un K, un K, entonces esto me quedaría que V Thevenin es igual a 10 por 1 sobre 2, esto es 10 medios, menos el Bx vale 2.3, entonces 2.3 medios, y básicamente el voltaje Thevenin tendría igual a ser 5 menos 1.15. Que sería 3.85. Denme un segundo, chicos, ya regreso, ¿sí? Bueno, continuamos, chicos. Entonces, calculando ese voltaje de Thevenin, que ya me queda 3.84, la resistencia de Thevenin, por otro lado, vendría a ser el paralelo de R1 con R2, entonces eso vendría a ser R1 en paralelo con R2, y eso es igual a 500 ohms. Entonces, con esos dos valores, que básicamente estarían aquí, 3.85 y 500, yo puedo calcular la recta de carga de este diodo. Que donde esta recta de carga, básicamente, ¿qué sería? Tenemos, vendría así, la I del diodo, visto así como Zener.
o I de Zener, mejor dicho, la I de Zener sería igual al BCC o al B Thevenin, perdón, menos el voltaje de Zener dividido para la R de Thevenin. Entonces, de esta expresión es donde yo saco mi ecuación de recta de carga, que es IZ es igual al voltaje de Thevenin dividido para R de Thevenin menos voltaje de Zener dividido para R de Thevenin. Entonces, ahí yo puedo calcular. Si el voltaje de Thevenin es 0, pues básicamente la IZ es igual a PCC sobre, a ver, perdón. Si Z es 0, el voltaje de Zener va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces, esto se vería así. Si lo veo como I de Zener, corriente de Zener. Si lo veo en este sentido, pues básicamente, cuando IZ va a ser 0, el BZ va a ser igual al... Tengo puesto dos veces IZ. Esto es BZ. BZ y Z. Entonces, de esta ecuación que estoy aquí marcando, yo evalúo cuando BZ prácticamente va a ser 0 y cuando IZ es 0. Entonces, si analizo cuando IZ es 0, que básicamente es aquí, entonces el valor que queda de BZ va a ser igual a BT. Esto es BT. Y cuando BZ es 0, en cambio, el valor de IZ queda como BT dividido para RT. Que básicamente, esto de aquí sería nuestra recta de carga. Pero, como les decía desde un inicio, esta recta de carga, cuando ya los circuitos son más grandes, los circuitos ya son un poco más complejos, si nosotros no podemos llegar a un equivalente de una sola fuente, de una sola resistencia, calcular esta recta de carga es más complejo. Como se dan cuenta, tengo que hacer un proceso comprensiblemente más largo para encontrarlo. Y dentro de esta recta de carga, por ejemplo, el punto de operación de Q1 debe caer ahí. Eso es lo que pasa. O sea, no es algo tan sencillo directamente de hacer cuando ya hay muchos más elementos en el circuito. Yo debo llegar a una representación de una sola fuente y de una sola resistencia con el diodo para poder calcular su respectiva recta de carga. Entonces, en conclusión, normalmente la recta de carga se solicita en los diodos cuando se está hablando de que es el punto de operación particular del elemento y solamente ese elemento es el único que puede cambiar en el circuito. Pero si ya hay más, ya hay 1, 2, 3, ya la recta de carga normalmente no suele ser un factor determinante del ejercicio, sino más bien encontrar en sí el punto de operación. Hasta este punto, ¿alguna pregunta o alguna duda? Como tal, como les dije, la recta de carga no es tan sencilla sacarla cuando tenemos circuitos más complejos. Por eso aquí es un proceso incluso más engorroso. Y yo estaba asumiendo de que en teoría saben ustedes lo del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, cómo se las calcula. Entonces, por eso las calculé directamente. Pero porque esto de aquí, este análisis que hice aquí en celeste, pues básicamente es un análisis que se debió haber visto en la materia anterior a la materia electrónica. Entonces, como tal, así es como se sacaría la recta de carga ya completa, que es con un solo elemento y una sola fuente. ¿Alguna pregunta o alguna consulta referente a esto? Y si se quisiera sacar la recta de carga del elemento del diodo 2, es similar. Ahora tenemos que llegar a una equivalencia de solo una fuente y solo una resistencia, pero que estén acompañadas al diodo 2, más no incluir al diodo 1. Entonces, cada vez se vuelve más complejo como tal el sistema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Entonces, ¿ustedes consideran que con ese repaso del funcionamiento de los diodos
¿Ya tienen suficiente como repaso o tienen algún ejercicio ustedes particularmente que en algún momento les hizo ver estrellas y que quisieran saber cómo se lo resolvían por completo? Porque si no, ahí yo ya pasaría a los transistores. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a pasar a transistores. Como tal, esta página la voy a exportar para podérselas pasar y para poder empezar en una página limpia nuevamente. Entonces, esto vendría a ser... El archivo se los estoy enviando justo en este momento por el chat de Zoom. Y ya se acaba de enviar en este momento. Por favor, descárguenlo y comprueben que pueden ver todo lo que yo he escrito en el archivo. Este es un archivo de tipo de extensión SVG. Así que es un archivo que se abre con un navegador. Pero en el navegador podrían hacerle zoom y ver todo en detalle sin perder calidad. Entonces, alguien que me confirme, por favor, que puede ver efectivamente todo lo que yo he escrito para poder borrar la pizarra acá definitivamente. Sí se ve, profe. ¿Listo? Entonces voy a borrar la pizarra acá y vamos a pasar a transistores. Muy bien. Ahora vamos a ver transistores. De los transistores, nosotros tenemos básicamente dos tipos. Y supongo que ustedes han visto solo dos tipos, que es el MOSFET de enriquecimiento y el BJT. ¿O me equivoco? ¿Han visto algún otro modelo de transistor? Solo esos dos modelos de transistores han visto, el MOSFET de enriquecimiento y el BJT. Sí, solo esos dos. Listo. Y como tal, entonces, vamos a hacer un resumen de los dos, de cómo se comportan, ¿ok? Entonces, en términos generales, el transistor BJT se comporta de la siguiente manera. El BJT tiene tres terminales. Estos tres terminales serían la base, el colector y el emisor. En términos generales, el BJT en realidad tiene dos modelos internamente, que son el NPN y el PNP. En este caso, el otro transistor se vería de esta manera. Nuevamente base, colector, emisor. La diferencia entre los dos modelos es que en el primero, la corriente de base ingresa, esto es I de base, la corriente de colector ingresa, I de colector, y la corriente de emisor sale, I de emisor. En el otro, por lo tanto, es contrario, la I de base sale, la I de emisor ingresa, y la I de colector sale. En este elemento se define o se tiene un voltaje base emisor y acá se tiene un voltaje emisor base. Adicionalmente, en este tipo de circuitos siempre se busca calcular el voltaje colector emisor o el voltaje emisor colector. Hasta ese punto, ¿alguna consulta, alguna duda de este transistor?
Muy bien, entonces, como tal, lo que tenemos que tener claro del transistor BJT es la dirección de corrientes, los voltajes que se analizan. En el caso del transistor MOSFET, tenemos el siguiente. Nosotros tenemos un transistor que esto se conoce como canal N, y por lo tanto este terminal sería la compuerta, este terminal el drenador y este terminal el surtidor. En este elemento la corriente circula de drenador a surtidor y se llama ID. Se analiza el voltaje VGS y se busca obtener siempre el voltaje de drenador a surtidor, en términos generales. También hay un canal P, como tal, que equivalentemente es como el PNP del BJT. En este caso, la flecha sale. Nuevamente, esto es compuerta, esto es drenador, esto es surtidor. La diferencia es que aquí la corriente va de surtidor a drenador, pero igual se llama ID. Se analiza el voltaje VGS nuevamente y lo que se pretende calcular es el voltaje surtidor-drenador. En términos generales, eso es los valores de equivalencias de corrientes, de voltajes que nos interesan de los modelos de transistores como tal. Ahora, el transistor BJT tiene tres zonas de corte, tres zonas de trabajo, que también ya la vimos en laboratorio en su momento. Zonas de trabajo. Básicamente vendrían a ser saturación, zona lineal, zona de corte. En el caso de los MOSFET, pues vendría a ser saturación óhmica, zona óhmica, tendríamos la zona lineal y en sí el estado de apagado. Entonces, ¿cómo se comportan nuestros elementos? Pues básicamente de la siguiente manera. En saturación, el BJT se va a comportar de esta manera. Este sería la base, el colector, el emisor, y este básicamente es el voltaje base emisor. Y entre colector y emisor se comporta como un corte. En zona lineal, básicamente es el modelo tal cual. Lo trabajamos de esa manera, como base, colector, emisor. Y aquí aparece la relación del beta, básicamente, que es lo que nos relaciona las corrientes del transistor BJT. En zona de corte, por otro lado, se va a comportar como un circuito abierto. Y esto sería base, colector, emisor para el BJT. En el de saturación del MOSFET, pues básicamente la equivalencia sería la compuerta y una resistencia entre drenador y surtidor. En zona lineal, pues es tal cual el MOSFET que conocemos, que tendríamos la compuerta y los terminales drenador y surtidor. Y en apagado, pues simplemente todos los terminales se van a comportar como un circuito abierto. Que sería compuerta, drenador y surtidor. Ahora, de estas tres zonas de trabajo, nosotros debemos, normalmente siempre analizamos que el transistor, inicialmente asumimos que está en zona lineal. Cualquiera de los dos casos asumiremos que el transistor está en zona lineal. A partir de ello, nosotros tendremos que descartar si está en zona de corte, en saturación, apagado, respectivamente. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Esto lo vamos a analizar de la siguiente manera.
Estoy buscando un ejercicio donde tenga los dos al mismo tiempo para aprovecharlo de una sola vez. Hasta este momento, en algún rato les han hecho ejercicios con los dos MOSFET combinados, con los dos transistores combinados, o con más de un transistor. Sí, sí, hemos hecho con 2 transistores. Combinados también me parece. Listo, entonces, justamente eso estoy buscando, un ejercicio donde tenga los elementos combinados para poder trabajarlos. ¿Qué encontré? Y con los modelos, por ejemplo, el PNP y el canal P han trabajado. A jóvenes. Sí, me parece que con ambos, pero creo que más, Con yo al el menos creo que más he visto NPN y con en el las canal N. ayudantías. Sí, ¿Alguien más, por favor, me da una referencia de que si lo han hecho o lo han visto en clase, el modelo PNP y canal P? Más nos hemos enfocado en el viejo. NPN y el canal N. Ajá, los otros sí los mencionó, pero no es que lo hemos profundizado, solamente para conocimiento. Para conocimiento general. Ya, entonces, es que justamente eso necesito saber es un poco para poder que trabajemos con el circuito tal como lo tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. En este caso, tenemos esto, una resistencia R1, una resistencia R2, el transistor MOSFET, este elemento tiene una resistencia aquí abajo, R3, una resistencia R4, y de este punto tenemos un transistor de tipo BJT de esta forma. Y de paso, aquí tiene un Zener. Y todo esto está conectado de esta manera a un SC que es igual a 22 voltios. Los valores de este R1 y R2 son los siguientes.
Entonces, los valores de los elementos, aquí vendrían a ser el de R2, 1K, y el de R1, 3.5K. El de R4 es 4K. El de R3 es 1K. Y como tal, el de la resistencia R5 es 0.1K. En general. Ahora, nos dan los siguientes datos de este elemento. Nos dicen esto. Que el diodo Zener, esto es de Z, que para el diodo Zener de Z, su voltaje como Zener, el voltaje de Zener es igual a 5 voltios. Y el voltaje como diodo igual a 0.7 voltios. También nos pueden dar los parámetros de un diodo Zener o un diodo rectificador solo como texto, sin necesidad de una gráfica. En este caso ya sabemos que como Zener va a tener 5 voltios y como diodo 0.7. O sea, vuelve a ser el modelo de la aproximación simplificada. El transistor Q1, que es este de aquí, y el transistor Q2 tienen las siguientes características. Q1. La constante K es igual a 0.3 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Y el voltaje BT es igual a 2 voltios. Para el transistor Q2, por otro lado, tenemos que el beta es igual a 50 y que el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. En términos generales, esos son los datos que nos han dado. Y lo que nos piden es encontrar el punto de operación de los dos transistores. ¿Ok? Entonces, basado en ello, justamente eso es lo que vamos a hacer. En términos generales, lo primero que deben hacer es ver dónde están las corrientes de los respectivos elementos para no confundirnos. Entonces, las voy a dibujar como tal. Esto básicamente sería I de diodo. ¿Qué I de diodo? I de drenador, perdón. En este ramal tendremos la I de base. Aquí tendremos la I de emisor. Y acá tenemos la I de colector. Como la corriente va en el sentido de cátodo-ánodo, pues básicamente SDZ está trabajando como Zener. Y su equivalencia sería la de una fuente de 5 voltios. En el caso de la compuerta nunca hay corriente. O sea, aquí la corriente es igual a 0 y igual a 0. Y como tal, el resto de corrientes que nos interesan, por ejemplo, en R4, si la fuente es 22 voltios, 22 voltios es más grande, entonces seguramente esta corriente I4 va así, hacia abajo. En el caso de acá de la R5, pues la corriente de R5 es la misma de I de colector. En el caso de R3, la corriente de R3 es igual a I de drenador. Y en el caso de R1 y R2, pues básicamente es la misma corriente, que la vamos a llamar I1. Con ello, pues básicamente nosotros iniciamos la asunción de este circuito pensando de que está en zona lineal ambos transistores. Para pensar que está en zona lineal ambos transistores, entonces nosotros como tal tenemos el siguiente. Simplemente este diodo Zener, en vez de ser ya un Zener, lo vamos a representar como su fuente equivalente, que vendría a ser una fuente de más o menos 5 voltios. ¿Ok? Ahora, nosotros debemos determinar los voltajes corrientes de todo este circuito. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues básicamente enfocándonos en los puntos importantes de cada transistor. El punto importante para el transistor Q1, básicamente, es el voltaje con puerta surtidor, el VGS.
Y este VGS lo puedo escribir como el VG menos el VS. Entonces analicemos qué tiene en los terminales nuestro transistor. La compuerta es esta. Esta es la compuerta y este es el surtidor. Entonces, el voltaje de la compuerta básicamente va a ser un divisor de tensión de VCC con R1 y R2. Entonces, el VG va a ser igual a VCC por R2 dividido para R1 más R2. Entonces, en ese aspecto, ¿cuánto valdría este voltaje VG? ¿Cuánto valdría el voltaje VG? $4.89. 4.89 voltios, ok. 4.89 voltios. Y el VS, en este caso, nuestro VS va a ser igual al voltaje en R3, así que esto es básicamente igual al voltaje en R3, y eso es igual a R3 por la ID. Entonces, en general, nuestro VGS sería igual a 4.89 menos R3 por ID, en términos generales. Donde ese R3 pues vale un K. Con ello nosotros vamos a ir a la ecuación característica de nuestro transistor, que es ID es igual a K por el VGS menos el VT al cuadrado. De todos estos, el VGS lo acabamos de encontrar, el VT es un dato y el K también es un dato. Entonces, esto quedaría así. ID es igual a 0.3 mili por 4.89 menos un K por ID menos el VT que vale 2 voltios, todo esto al cuadrado. Esto como tal nos deja básicamente una ecuación cuadrática en términos de ID, entonces hay que resolver la ecuación cuadrática. Despejando el 0.3 mili hacia el otro lado, tendríamos es 3.33K ID, 3.33K ID es igual a 4.89 menos 2, 4.89 menos 2 al cuadrado, eso sería igual a 8.35 menos 2 veces el 4.89 menos 2, eso por 1K y eso por 2. Eso sería 5.78K ID, 5.78K por ID, más 1 mega ID cuadrado. Entonces, esta ecuación cuadrática, pues, finalmente sería igual a 0 como 8.35 menos 5.7 más 3.33. Eso sería 9.03K. ID más 1 mega ID cuadrado. Entonces, de esta ecuación cuadrática nos deben salir dos valores posibles de ID. Por favor, ¿alguien me da cuáles son los dos posibles valores de ese ID, de esa expresión cuadrática que está arriba?
7.98 miliamperios. ¿Alguien ya tiene los valores de S y D de la expresión cuadrática de los dos valores? 7.98 miliamperios. 7.98 miliamperios. ¿Y el otro? 1.04. 1.04 miliamperios. Muy bien. De estos dos posibles valores que tenemos, ambos son positivos y nosotros vamos a escoger solo uno. ¿Cuál escogemos? Siempre que tengamos dos valores positivos, como tal, de por sí ya sabemos que la ecuación ha sido bien despejada y con ello vamos a escoger siempre el más pequeño de los dos. Entonces, ese valor es el de nuestra ID. ¿Por qué razón solamente los valores positivos? Porque a la larga, la ecuación cuadrática del ID, si hablamos puramente matemática de una ecuación cuadrática, podrían darnos dos valores negativos, dos valores positivos, uno positivo, uno negativo, dos valores iguales, como tal, ¿correcto? Pero en términos general, eso es una ecuación cuadrática cualquiera, pero no estamos hablando de una ecuación cuadrática cualquiera. En realidad estamos hablando de la ecuación como tal, característica de este transistor, y esa ecuación característica se rige por esta ecuación y por esta gráfica. Básicamente, la gráfica del transistor es así. Una expresión cuadrática donde este valor es BT. Pero, como es una expresión cuadrática, se vería también así. ¿Ok? Entonces, de esta señal, como tal, solo podemos obtener dos posibles valores positivos. No podemos obtener uno positivo y uno negativo, porque netamente la señal como tal no da la expresión cuadrática con respecto a ID, porque esto es ID, solo nos pueden dar dos valores positivos. Y de esos dos valores positivos, pues, nos vamos a quedar con el más pequeño, que en este caso es 1.04, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos calculado el ID en este transistor y como tal, nosotros entonces, de forma generalizada, ya conocemos una de las corrientes que nos interesaba, ID. Ahora, debemos tratar de calcular cuál es la corriente I1 y la I de base, porque en función de ello nosotros podemos ir calculando como tal. Pero hay cierta artilugios que, por ejemplo, podemos usar. Por ejemplo, en este caso particular, el voltaje base emisor está aquí y es de 0.7 o en este caso voltaje emisor base. Si nosotros lo vemos de esa manera, démonos cuenta, básicamente es una fuente de 5 voltios con una pequeña fuente de 0.7 voltios. Eso implica que de este punto a este punto es exactamente el mismo aquí y acá. Entonces, automáticamente con esas dos pequeñas fuentes que tenemos, la azul y la verde, ¿cuánto sería el valor del voltaje en la resistencia R4? ¿Cuánto sería el voltaje en la resistencia R4, jóvenes? Menos 4.3. Si nos damos cuenta, la azul y la verde están en el mismo sentido. Primero positivo en la azul y en la verde también es primero positivo. Así que aquí no se restarían, aquí se sumarían. ¿Sí se da cuenta, señorita? Sí, tiene razón. Entonces, en realidad el voltaje de R4, 5.7. ¿Con el positivo a dónde? ¿Arriba o abajo? Con el positivo arriba, de esta manera. Ese voltaje es 5.7 voltios. ¿Estamos claros hasta ahí de dónde salieron esos 5.7 voltios? ¿A jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, si ya conozco el voltaje de la resistencia y conozco el valor de la resistencia, ¿puedo calcular la corriente I4? Claro que sí, porque la I4 va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje en R4 dividido ¿para qué cosa? Para R4. El voltaje en R4 en este caso es 5.7 voltios y dividido para R4 que es 4K
¿A qué queda igual este I4? $1.42 miliamperes. 1.42 miliamperios. Entonces, en términos generales, nosotros tendríamos como tal la corriente de R4, ¿correcto? Ahora les pregunto, la corriente de I de base, la I4 y la ID están prácticamente en el mismo punto, conjugando porque es este punto de aquí, ¿correcto? Entonces, básicamente, si yo me sigo por ese punto, las corrientes que ingresan deben ser igual a las corrientes que salen. Entonces, básicamente, I4 más I de base debe ser igual a ID en términos generales, porque las corrientes que ingresan deben ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, en esto, I de base debería ser igual a ID menos I4. ¿Y a qué sería igual I de base? ¿A qué sería igual I de base, jóvenes? Menos 0.38. Menos 0.38. ¿Miliamperios o qué cosa? Supongo que miliamperios. Miliamperios. Ajá, sí, miliamperios. 0.38 miliamperios. Ahora, aquí ya viene una de las problemáticas que cuando vimos el diodo les dije que teníamos que analizar. La dirección de la corriente que yo definí en este transistor es básicamente con la I de base de derecha a izquierda, ¿correcto? Y así yo la estoy calculando. Pero resulta que el signo de la corriente de base es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la I de base estaría con corriente contraria. Si la corriente de base es negativa con respecto a la definida en el transistor Q2, pues básicamente estaría en zona de corte. Q2 estaría en zona de corte. ¿Entendimos esa parte? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? Analicemos primero las corrientes solo en el BJT, que es Q2. Como es un BJT PNP, la corriente de emisor debe entrar, la de colector debe salir y la de base debe salir desde el transistor. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, Ahora, en el Profe. punto de la... Dígame. una pregunta. El voltaje que pasa por R4 lo cogió porque el Zener de acá lo condicionaba. Sí, a que porque sea el Zener junto con el voltaje base emisor le permitían estar en 5.7 allá. ¿Y ese voltaje también no le afectaría el de R1 o no? El de R1. Claro que en teoría el 5.7 más el voltaje de drenador con puerta le podría afectar, pero no es directo. En este caso es porque nosotros conocemos el voltaje emisor base, que es 0.7, es que yo pude hacer eso de forma directa. Pero si yo no conozco un voltaje, pues no lo podría hacer. Entonces el de R4 es por la condición del Zener. Por el Zener y por el voltaje del transistor en la puntura emisor base. Y ya no se toma en cuenta el 22. Claro, porque actualmente solamente estos paralelos 5 y 0.7 están como que en paralelo a la resistencia R4. Claro, claro. Entonces ya ese es su voltaje. Pero en realidad ahora, dígame. El voltaje del gate siempre, la corriente del gate siempre va a ser 0, ¿no? Sí, es así. La corriente de la compuerta siempre es 0. Entonces, Entonces, como decía la señorita que me estaba consultando, ¿ya tenemos claro la dirección de las corrientes del BJT, señorita? Sí. Ya. Ahora, esa dirección de corrientes que están actualmente ahí en el circuito marcadas en rojo son con las que yo estoy definiendo todas mis ecuaciones. Entonces, esta ecuación que está aquí abajo, la que voy a marcar con el punto negro,
sale a partir de la dirección de esas corrientes, ¿correcto? Correcto. Entonces, todas las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. I4 entra, I de base entra al punto anaranjado y solo ID sale. Entonces, por eso sale que I4 más IB es igual a ID. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Si ya despejamos de aquí los valores que conocemos, que son I4 e ID, llegamos a este valor de I de base que nos salió negativo. Cuando un valor nos sale negativo a la polarización que nosotros hemos escogido, o sea, la dirección de la corriente, significa que en realidad esa corriente, en lugar de ir en ese sentido, que está Va en aquí, sentido contrario. va en sentido contrario. Y un transistor donde la base, la corriente de base va en sentido contrario, automáticamente decimos que está en zona de corte. ¿Ahí ya le queda más claro? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, como el transistor ahora está en zona de corte, resulta que nosotros ya no podemos seguir con nuestro análisis tan directamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que redibujar nuestro transistor de tal forma que lo pongamos como su equivalente en zona de corte. Entonces, su equivalencia en zona de corte, lo voy a copiar todo el circuito para no tener que redibujarlo desde cero. Una vez que Q2 está en zona de corte, pues no queda otra que redibujar todo el circuito. Y de aquí le voy a borrar las cosas que no necesito por ahora. Solo para quedarnos con el transistor en sí. Entonces, este circuito como tal, ya hemos denotado que la I de base nos quedó en sentido contrario. Por lo tanto, debemos redibujar a nuestro transistor BJT como su equivalente en zona de corte. Y su equivalente en zona de corte, pues básicamente es un circuito abierto. Entonces, aquí haríamos esto. Y tendríamos esto aquí. De esa manera. Y si ya de por sí no hay como tal corriente de emisor, corriente de colector, porque esto se está comportando como un circuito abierto, significa que en realidad el Zener también se estaría comportando como apagado, o sea, no está encendido, no es nada, así que básicamente en términos generales también sería un circuito abierto. Ahora, basado en este nuevo circuito, que ya es el equivalente con esta condición, con que el transistor Q2 estaba en zona de corte, entonces, para el cálculo del voltaje VGS, ¿algo ha cambiado? Les pregunto, ¿el VGS algo le cambió con el resultado del VJT? ¿Cambió la compuerta, cambió el surtidor, algo por el estilo? No. Entonces, por esta ocasión, dado que el cálculo del Q1 era prácticamente independiente de lo que pasara con el Q2, lo que está aquí, todo esto que analizamos aquí, todo esto está correcto. ¿Ok? Esta parte de acá también está correcto. Entonces, básicamente, la única diferencia es que ahora la ID, como aquí no hay corriente, la I4 es igual a ID. Y por lo tanto, yo puedo calcular el voltaje drenador-surtidor, que lo vería aquí, voltaje drenador-surtidor, lo puedo calcular como es igual a VCC menos R4 por ID menos R3 por ID. Y de esa forma yo calculo el voltaje drenador-surtidor y que en este caso sería 22 menos 4K por el valor de ID que creo que era 1.04 mili menos R3 que es un K por 1.04 mili.
Entonces, ¿cuánto nos da este voltaje drenador surtidor, jóvenes? voltios. 16.8 voltios. Ahora, para ya determinar que efectivamente Q1 está en zona lineal, lo único que nos falta comprobar es que el BDS sea mayor que el BDS de codo. Y este BDS de codo no es otra cosa que el BGS en valor absoluto menos el BT en valor absoluto. Entonces, el BDS debería ser mayor que en este caso nuestro BGS menos BT. El BGS que finalmente tenemos, ¿de cuánto sería? Nos falta calcularlo, que es con esta ecuación que tengo aquí, la que estoy subrayando. ¿Cuánto es el valor de BGS, jóvenes? Reemplazando el valor de ID de 1.04 mil. $3,85 voltios. El BGS es igual a 3.85 voltios. Entonces, eso quiere decir que el BDS solo debe ser más grande que 3.85, 85 creo que era, menos 2. Entonces, en ese aspecto, BDS simplemente debe ser mayor que 1.85. Y como BDS vale 16.8, pues entonces la conclusión es de que estamos en zona lineal. Y ahora sí podemos escribir el punto de operación del Q1. El punto Q para Q1 vendría a ser igual al voltaje drenador surtidor. Voltaje drenador surtidor, que es igual a 16.8 voltios, junto con la corriente de drenador, que es igual a 1.04 miliamperios. Y el punto de operación de Q2, pues básicamente sería que la corriente de colector es igual a 0, ¿correcto? Porque en este caso no hay corriente a través del elemento, y que el voltaje, en este caso, colector, el voltaje emisor-colector, que es en este sentido, voltaje emisor-colector, ¿a qué sería igual ese voltaje, jóvenes? Como no hay caída en la resistencia, como el diodo no está encendido, pues básicamente el único voltaje que ve esto es 22 voltios. Entonces, el voltaje emisor-colector es igual a 22 voltios. Que es básicamente la equivalencia de saturación, o sea, no ve corriente, pero sí ve todo el voltaje. Perdón, en corte. Y la equivalencia de saturación, en cambio, es que ve toda la corriente, pero no ve voltaje. ¿Okay? Entonces, esos serían los puntos de operación de los dos transistores. Hasta este punto, ¿alguna consulta o alguna duda? Muy bien, jóvenes. Entonces, básicamente, eso sería todo por la tutoría de hoy. Ya, una consulta. Dígame. Cuando nosotros quitamos la parte del transistor allí, ¿por qué? No entendí por qué eliminamos también el diodo. ¿Por qué el diodo se puso abierto? Ah, ya. O sea, en Solo este eso. caso, básicamente, es porque en este ramal la corriente es igual a 0. ¿Sí? Y si nosotros recordamos la curva característica de los diodos, pues es algo así. Y si la corriente es igual a 0, estamos aquí. Entonces, simplemente ya no está actuando. Y al no estar actuando, es similar a que se comporte como un circuito abierto. Ah, ¿Está ya, claro? ya. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Si ya no hay más consultas, esto sería todo por la tutoría de hoy. Como tal,
en las 2 horas, casi 2 horas, he logrado ver el resumen de diodos y el resumen de transistores. Entonces, si ustedes desean, pueden coordinarse entre ustedes y entre semana podemos hacer otra tutoría, preferiblemente que sea en las tardes, tipo 4 o 5 de la tarde, previo a su examen para revisar lo de amplificadores operacionales, lo de OPAN. Y con ello, pues, ya tendrían todos los temas nuevamente repasados previo a su examen, ¿sí? Entonces, ustedes se organizan y, por ejemplo, le consultan a Isabela, a Javier a través de los grupos de WhatsApp, Adrián, y podemos coordinar otra tutoría solamente para operacionales, así mismo tal vez de unas 2 horas, para que tampoco se haga tan pesado, ¿sí? Entonces, eso sería todo por la tutoría del día de hoy, jóvenes. Les voy a pasar la captura de esta pantalla para que lo tengan de una vez. Y de ahí podríamos, como dije, organizar otra en esta semana que viene, previo a su examen. Entonces ya les Profe, ¿esta paso. tutoría la va a subir? Sí, la voy a subir al canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlas las veces que necesiten. Ya, profe, gracias. De nada. Pero, como tal,